Hola amigos, amigas, bienvenidas a Tecnosfera. Fabular con visitas de extraterrestres a la Tierra no es algo exclusivo de conspiranoicos, esotéricos o guionistas de cine. Algunos reputados científicos y divulgadores como Carl Sagan le han dado muchas vueltas a la posible existencia de otras civilizaciones inteligentes en galaxias lejanas o incluso aquí en la nuestra, en nuestro vecindario cósmico en la Vía Láctea, donde se calcula que coexisten nada menos que al menos 100.000 millones de estrellas. Sagan llegó a especular con el aspecto de esos seres, que según él serían probablemente muy diferentes de los hombrecillos verdes del imaginario popular. Pero por lo que yo sé, Carl Sagan no llegó a preguntarse qué pensarían los alienígenas si llegaran por primera vez a nuestro planeta. Quizá porque nunca consideró esa visita como una posibilidad real. Y sin embargo, a mí me resulta una cuestión enormemente interesante. ¿Qué pensarían los extraterrestres si pudieran echar un vistazo, por ejemplo, a un partido de fútbol? No entenderían nada, seguro. O quizás sí. ¿Quieres saber algo que seguro que sí entenderían? Pues sígueme y te lo cuento. Ya me imagino a los recién llegados extraterrestres acercándose de noche con su nave a una gran ciudad. De noche, las hogueras tecnológicas que nosotros llamamos luces marcan claramente los puntos con mayor actividad humana. Por eso han decidido acercarse al punto de luz máxima. Se enciende este punto normalmente cada 2 semanas y los extraterrestres se han dado cuenta que eso coincide con la mitad del ciclo lunar, de modo que el punto de luz máxima debe de tener un sentido cosmológico en la vida de los terrícolas. Los extraterrestres no lo saben, pero se están acercando al campo de fútbol. Cuando alcanzan a atisbar con su sonda espía el brillante estadio profusamente iluminado, comprueban que hay unas cuantas decenas de miles de humanos en las gradas. ¡Guau! Ahora saben que han llegado a un punto neurálgico, a un lugar clave en la sociedad humana, quizá el lugar donde se toman las decisiones en la Tierra. El viaje ha valido la pena. Bueno, a ver, es normal que los extraterrestres no se enteren. Al fin y al cabo es su primer viaje a la Tierra y lo han hecho precisamente para aprender todo acerca del planeta y en especial de la especie que se llama a sí misma inteligente y se empeña en crear una especie más inteligente que ella misma. Pero, ¿qué podrían llegar a entender unos alienígenas de lo que ocurre en el campo de fútbol? ¿Nada? Pues no, yo me atrevería a asegurar que si han llegado hasta nuestro planeta, podrán interpretar correctamente y analizar con acierto muchas de las cosas que vean. Empezaremos por el centro de atención de todo el mundo en el estadio, la pelota. En cuanto aprecien su redondez, los extraterrestres sabrán que nosotros lo sabemos, deducirán con razón que conocemos el secreto de la esfera. Seguramente el matemático griego Arquímedes no fue el primer humano en dibujar una circunferencia sobre la arena. Probablemente tampoco fue el primero en relacionar circunferencias, círculos y esferas. Quizá no fue el primero en descubrir la relación entre la longitud de una circunferencia y la de su diámetro, pero sí es el primero del que se conoce un tratado sobre este y otros temas de geometría relacionados. Así que, al efecto, fue Arquímedes, buscando a su manera la cuadratura del círculo, quien descubrió para nosotros el número pi, la relación constante y peculiar entre circunferencia y diámetro. Basándose en los análisis de polígonos inscritos y circunscritos al círculo, Arquímedes expuso correctamente que el valor de pi se encuentra entre estas dos cotas. Solo siglos más tarde se pudo demostrar que pi es un número irracional, es decir, que tiene un número infinito de cifras decimales, realmente infinito.
A pesar de ello, se puede calcular con la exactitud deseada utilizando series. Dejando el trabajo a los ordenadores, se han llegado a calcular valores de pi con 100 millones de cifras decimales, aunque obviamente ese nivel de precisión carece de utilidad práctica. Pero pi no es solo una curiosidad matemática, es esencia matemática en estado puro, pero también esencia del mundo físico. Fíjate, allá donde nuestro mundo se nos muestre oscilante, donde giren los planetas y los soles, donde brillan los púlsares, allá donde la luz nos bañe con sus ondas, o en nuestros motores, o en nuestra electrónica, o en el péndulo del reloj del abuelo, en todos esos lugares encontraremos escondido a pi obstinadamente presente cuando abordamos la cuadratura de los círculos de la naturaleza. Unos extraterrestres con tecnología avanzada que han sabido llegar hasta nuestro planeta desde el suyo, tienen por fuerza que conocer la magia del número pi. Este conocimiento obviamente no es suficiente para llevar a cabo viajes interplanetarios. Ahí tenemos a Arquímedes, por ejemplo, que lo más lejos que llegó fue a Alejandría. Pero ese conocimiento sí es absolutamente necesario. Incluso simplemente para poner un satélite en órbita. Mira, una especie que no sepa matemáticas no puede salir de su planeta. Así de claro. Me pregunto cómo llamarán los extraterrestres a nuestro número pi. Aunque pensándolo bien es tan suyo como nuestro. Es precisamente algo que compartimos, que entendemos en común. Seguro que no lo llaman igual. Probablemente no usen para describirlo nuestro sistema decimal fruto de nuestra peculiar anatomía de 2 manos con 5 dedos cada una. Vale, pero lo llamen como lo llamen y lo representen como lo representen, seguirá siendo el mismo. Es nuestro primer punto de encuentro. ¿Quién lo iba a decir? Las matemáticas nos unen con los extraterrestres. Pero ¿habrá algo más que compartimos con ellos? Lo veremos en el siguiente tranco de la miniserie Extraterrestres en el campo de fútbol. Hasta entonces.